Actualidad, opinión, controversia, entrevistas, debates, Uniautónoma. El matrimonio ha cambiado mucho a lo largo de la historia. La versión que conocemos ahora es fruto de una evolución en la que se han logrado muchas mejoras que en su momento fueron inconcebibles y hoy nos parecen evidentes. La prohibición del matrimonio de niños pequeños y del matrimonio acordado con los padres, la igualdad entre hombre y mujer, el matrimonio interracial, el civil, el divorcio, por poner unos ejemplos, no siempre han sido admitidos. En Occidente, el primer caso en que se llama matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo se ha dado en Holanda y el segundo en Bélgica. Entretanto, el Congreso de la República de Colombia ha insistido en la necesidad de garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo. El senador Armando Benedetti, promotor del proyecto de matrimonio igualitario, ha reiterado que legislar para la comunidad LGBTI es hacerlo para nuestros vecinos, familiares y amigos. No es para extraterrestres, pero hay sectores que definitivamente no comparten estas posturas. Uno de estos es la Iglesia Católica, que se ha opuesto a reconocer el matrimonio gay. Para nadie es un secreto que en esta misma posición está el Procurador General Alejandro Ordóñez, quien públicamente se ha opuesto a que se dé el paso hacia el matrimonio y la adopción igualitaria. ¿Qué pensarán nuestros panelistas del tema de hoy? En Debates Uniautónoma, matrimonio igualitario. Luego de que la Suprema Corte de los Estados Unidos reconociera en los 50 estados de ese territorio norteamericano el matrimonio igualitario, el debate se abre nuevamente en el ámbito nacional. No se han hecho esperar sectores a favor y en contra, expresando sus posiciones al respecto. Y es por ello que Debates Uniautónoma no puede ser ajeno a este importantísimo tema de interés nacional. Bienvenidos, hoy nuestro tema, matrimonio igualitario. Estos son nuestros panelistas. Doctor Fernando Borda, decano, Facultad de Jurisprudencia, especialista en Derecho Público. Doctor Orlando Abello, director Programa de Derecho, árbitro en Cámara de Comercio. Doctor Álvaro de la Espriella, abogado, historiador, profesor de Ciencias Políticas. Empecemos con el doctor Fernando Borda, decano de la Facultad de Jurisprudencia de nuestra Universidad Autónoma del Caribe, aterrizando un poco en contexto a nuestros televidentes, doctor, porque se habla en el derecho colombiano, efectivamente, que el matrimonio es la unión entre varón y mujer. Entonces, la unión entre dos del mismo sexo, ¿qué sería? Bueno, tenemos que partir del principio que nos regimos por leyes y por una constitución. La Constitución es el documento oficial de cualquier sociedad y en la nueva Constitución nuestra del 1991 existe la posibilidad del matrimonio igualitario con base a una interpretación de tipo constitucional de ese Canon 42 que habla que, si bien es cierto, y lo dice textualmente el 42, que es la unión que dice la palabra clave ahí es puede ser entre un hombre y una mujer o la facultad de conformarla, el concepto de familia. Entonces, en ese y la voluntad de conformarla, cabe la interpretación nueva basada con un artículo que sí es fundamental, es el artículo 13, que es el de la igualdad, y es por ello que se desarrolla la teoría que ahora acaba de acoger el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en donde ya algunos estados habían en su gran mayoría aprobado ese tipo de uniones, pero 13 estados dijeron que no lo aceptaban. Ahora el tribunal acaba de decirlo con base en una cuestión, con base en el concepto de amor. Así que lo que le podemos decir a la gente es que hay argumentos constitucionales que permiten llegar hasta ese tipo de unión, y es por eso que el tribunal, que es tan conservador como el de los Estados Unidos, acaba de acogerlo. ¿Se puede colar por ahí entonces, por ese pequeño espacio jurídico que ha hecho alusión el doctor Fernando Borda, doctor Abello, el matrimonio igualitario? Bueno, lo primero hay que hacer una aclaración que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó 5-4, o sea que eso refleja que hay una división al interior de la Corte y que esa división a lo mejor refleja
también lo que sucede en la sociedad norteamericana. Pero el punto de fondo para mí no es jurídico, porque si el artículo 42 de la Constitución de Colombia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, como en efecto lo dice, y el artículo 113 del Código Civil colombiano dice que es un acto solemne mediante el cual un hombre y una mujer se unen para procrear y protegerse mutuamente, pues simplemente el día que el Congreso de Colombia tenga La voluntad. la voluntad política de cambiar esos preceptos, no sería una simple derogatoria expresa de unas normas o tácita. Pero no se ha tenido la voluntad hasta el momento, doctor. Y entonces, pero ese no es el tema, porque le digo que el tema es más de fondo. Para mí el tema es antropológico, el tema es que antes de existir la ley, el Estado y las religiones, existía el hombre y la mujer. Y el hombre y la mujer son naturalmente diferentes. Por aquello, de ahí aquella frase de lo que cuando se refería a la Universidad de Salamanca, en el siglo XIII se decía lo que Salamanca, lo que la naturaleza no da, la Salamanca no lo puede dar. Era para decir que hay condiciones de tipo personal que no los cambia la ley, ni la universidad, ni la religión, que son que cualquier concepto que se oponga a eso es contra natura, contra la naturaleza. Entonces, hombre, si se quiere que se protejan las relaciones del mismo sexo para efectos pensionales, para efectos económicos, para efectos de salud, para efectos de proteger ese amor que hablaba el doctor Borda. ¿Podrían hacerse procedimientos ante notario o del derecho privado sin necesidad de casarse? Una relación que le pudiera poner cualquier nombre, pero no matrimonio, porque entre otras cosas, etimológicamente matrimonio también significa, es justamente de protección, de matrimonium, viene de protección, carga, tributo de la mujer. O sea, conceptualmente, etimológicamente, antropológicamente. Por lo tanto, que esa decisión que la Corte Suprema de Justicia, en mi opinión, es un retroceso antropológico. Bueno, después de esta explicación detallada, naturalista y hasta nominal de lo que es el matrimonio, doctor de la Espriella, ¿qué puede decir usted? Sí, respeto mucho. ¿Es contra la naturaleza? Respeto mucho las opiniones de los doctores Abello y Borda, como siempre. Me parecen muy interesantes. Y comparto algún filón de esas ideas. Pero es bueno aclararse en temas tan delicados como este, que universalmente se vienen tratando con un gran sentido pedagógico, que en el universo de las leyes en el mundo hay dos conceptos: el concepto taxativo de las leyes y el concepto interpretativo. Taxativo es lo que la ley expresa cuando está escrita, cuando está consagrada, cuando está aprobada, cuando ha surtido un proceso largo tendiente a perpetuarse. El concepto interpretativo es el concepto que tiene los que aplican las leyes, los tribunales, las cortes, los jueces, en donde allí la riqueza del derecho consiste en eso precisamente, en donde allí se da una gama increíblemente amplia de la interpretación de cómo aplicar las leyes. Eso tiene un conducto regular. Cada persona tiene un criterio diferente. Por eso las opiniones del doctor Abello me llaman mucho la atención, porque él habla de que más allá del tema de la ley propiamente dicha, de explícitamente lo que explica cada ley, el artículo 113, la Constitución, etcétera, hay para el doctor Abello un fondo antropológico. Yo me iría más allá. Hay un fondo ontológico. Hay que remontarse a la tesis del justnaturalismo, a lo que da la naturaleza, porque la naturaleza no se puede modificar. La naturaleza da dos sexos, un hombre y una mujer. Esos dos sexos tienen características, condiciones
una etiología completamente distinta. Bueno, doctor, pero eso ha evolucionado, ¿no? El concepto No, del matrimonio no ha incluso evolucionado, la naturaleza no ha evolucionado, Angie. Pero los La conceptos del naturaleza matrimonio, está sí. allí, es permanente y no ha habido manera ni forma de que pueda evolucionar. Cambia con las características sociales, pero no la naturaleza en sí misma. Yo soy una persona muy convencida de la igualdad de derechos. Y en el caso que ha aprobado la Corte Suprema de Justicia, pienso que se ha llegado a un punto en donde se reconocen en muchas legislaciones, entre ellas la legislación colombiana, la igualdad de derechos que ya están consagradas en las leyes colombianas. Es que si uno se pone a ver las leyes colombianas, permite la igualdad entre personas del mismo sexo, como lo acaba de mencionar el doctor Abello, en la parte económica, en la parte de asistencia social, en la parte hereditaria. O sea, cualquiera persona, y yo soy muy amplio, acepto mucho la diversidad. Me parece que es una condición humana que no debe tener grandes discusiones, pero pienso al mismo tiempo que ya llegar al término de contrariar la ontología de la ley natural. ¿Qué dice el doctor Borda? Ya es muy complicado. Pero yo quisiera Se fueron más por el lado solamente, patrimonial. perdón, solamente para acotar algo que ha dicho el doctor de la Estrella, muy importante, es que la diversidad no es la igualdad. O sea, justamente una política de inclusión, es una política donde tienen cabida en la sociedad todos, así sean diversos. En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen una preferencia sexual diferente a la que normalmente tiene un hombre y una mujer, pues pueden ser incluidos en la sociedad, pero no pueden igualarse porque va contra la naturaleza a la otra relación. Entonces, eso no es discriminatorio. Simplemente cuando se le está dando un nombre diferente a esa relación, simplemente se quiere decir que tienen los mismos derechos que tienen todas las personas, tributan igual al Estado y por lo tanto tienen los mismos derechos patrimoniales, pensionales, etcétera, a vivir juntos, pero no se le puede imponer, que ahí viene la parte más delicada, a los hijos no se les puede poner en el riesgo de negarles el derecho a tener papá y mamá. Bueno, doctor, vámonos al primer corte de mensajes institucionales. Regresamos con el doctor Fernando Borda, quien tiene que hablar y, por supuesto, responder a estos argumentos del doctor Álvaro de la Estrella y el doctor Orlando Abello. Ya regresamos. Actualidad, opinión, controversia, entrevista, debates, Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevista, debates, Uniautónoma. Para el Ejecutivo es claro que todos los colombianos son iguales y deben serlo. Uno de los representantes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien destacó la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos al reconocer el matrimonio entre homosexuales, ha sido explícito en manifestar que la igualdad es imparable y también llegará a Colombia. Nuestros panelistas en Debates Uniautónoma analizan este importante tema de la realidad nacional, el matrimonio igualitario. Bueno, aquí nos hemos metido con las corrientes naturalistas, hemos hablado un poco de la parte nominal del matrimonio como institución, incluso el doctor Orlando Abello hacía alusión en el segmento anterior sobre el tema de la familia, que es tan importante. Este tema da como para 2 o 3 ediciones especiales de Debates Uniautónoma, pero no podemos dejar de lado el doctor Fernando Borda, quien también quería manifestar su postura. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que el doctor de la Estrella ha tocado la ciencia. Y yo también soy un hombre de ciencia, y también la ciencia ha dicho que desde el origen del ser humano ha existido personas con orientaciones del mismo sexo. Eso no es nuevo. Eso es más, lo encontramos en los animales, en algunos animales lo encontramos. Y es una cosa que viene de hace muchos años, de siglos de evolución. Pero bueno, el problema es que no solamente hay que decir que eres incluyente, sino demostrarlo.
¿Qué hacemos con estas personas, doctores? Estas personas pagan impuestos, que eso fue lo que tuvo en cuenta también la Corte de los Estados Unidos. Estas personas tienen aspiraciones, tienen proyectos de vida y tienen una interpretación en la Constitución. Y ustedes se han dado cuenta que hace unos años esta discusión no se daba, pero la evolución de los tiempos ha venido dándole a entender a los intelectuales en el mundo de que hay que abrirles espacio a este tipo de personas. Y por eso aparece esta lucha que no es nuestra, esto es mundial. Las costumbres, el conglomerado social, el que ha ido cambiando y estigmatizando lo que antes y en muchas ocasiones era normal. La Grecia antigua, por ejemplo, en la Grecia antigua, cuando la época de las grandes escuelas, de los estoicos, de los esceptos, de los cirenaicos, de los sofistas, la gran mayoría de los sabios eran de conducta sexual diversa. Bastante. Y uno ve ejemplos emulados hoy por la historia, como el de Platón, que en su academia, donde manejaba 300, 400 adolescentes, escogía sus favoritos entre sus alumnos y era aplaudido y era perseguido por las familias de que uno de sus miembros adolescentes fuera escogido como amigo personal, íntimo de Platón. Y Platón es uno de los grandes íconos de la filosofía humana. Doctor, pero poco a perdóneme, yo poco- quisiera hacerle esta pregunta, tanto a usted como al doctor Abello. ¿No sería de pronto doble moral el hecho de decir, vamos a incluirlos, vamos a darles igualdad, pero no pueden equipararse a una relación entre hombre y mujer porque no lo son, porque va contra la naturaleza? Entonces, no se casen, luego no se casen. No, Entonces, lo que es una sucede igualdad Pero, perdón, parcial. es que yo lo que pienso, sostengo y reitero es que sería un receso antropológico querer equiparar Pero una ¿usted relación, cree que debilitaría una- una unión homosexual, una- la de un hombre con una mujer? no es que debilite la institución matrimonial, no, yo no me refiero que debilite, porque finalmente la relación matrimonial, el nexo matrimonial es tan fuerte, tan sólido y que está además respaldado por la misma naturaleza, que no hay quien lo debilite a no ser que los mismos contrayentes quieran hacerlo. No, yo me refiero a que somos diferentes, son dos personas que tienen unas preferencias sexuales diferentes y que por lo tanto tienen un tratamiento institucional diferente en cuanto a eso solamente. No es que no se le está diciendo que no se pueden vivir juntos, ni que no se pueden, digamos, tener una relación parecida a la del matrimonio, pero no es matrimonio, porque matrimonio A ver si es te la entiendo. relación entre un hombre Entonces, y una mujer. No pueden No, ahí entonces está la casarse porque diferencia. no son hombre y mujer. Ahí está la diferencia y en eso pues el mundo ha venido evolucionando y va a seguir evolucionando, porque eso no lo va a aguantar nadie. O sea, es que los que somos iguales somos los seres humanos, y en el campo de los seres humanos caben los de una pigmentación negra, amarilla, azul, hombre, mujer, etcétera. Y eso es lo que está defendiendo los derechos internacionales, los derechos humanos, que se le dé igualdad a ellos. Y por eso que estas luchas van cogiendo fuerza, porque al principio era un tabú, siquiera un tabú, hablar de esto públicamente era un tabú, ya no. Era Ya, la estigmatización. Lo que usted decía ahorita. Estigmatización social, doctor Borda. Lo que usted Pero lo decía. ha hecho la misma naturaleza, la misma historia, las mismas costumbres de los pueblos. Y ahí es lo donde- que ha ido cambiando. Y ahí es donde las ideas progresistas van asumiendo un rol muy importante en la sociedad y van llevando a la sociedad a una mejor condición humana, que es lo que buscamos en estos momentos y es lo que están patrocinando. Vámonos entonces al segundo corte, ya regresamos con el tercer y último segmento aquí en Debates Unia Autónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevistas. Debates Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevistas. Debates Uniautónoma.
Bueno, he querido dejar para este último segmento la pregunta del millón, porque los televidentes tienen que construir criterio e identificarse con alguna de las tres posturas de los panelistas que tenemos siempre acá en Debates Uniautónoma. Y esa pregunta es, ¿está usted de acuerdo o no con el matrimonio igualitario? Doctor Abello. Pues mire, yo he sido claro en el sentido de que no se le puede llamar matrimonio a una relación entre dos personas de un mismo sexo. Pero si cambian la norma, Porque estaría de acuerdo. etimológicamente, antropológicamente, filosóficamente, ideológicamente, naturalmente no se puede hablar de un matrimonio. Pero obviamente no se puede limitar el tema a cambiar las normas. Si el Congreso de la República, en lugar de estar discutiendo si se interpreta o no se interpreta la norma, dándole además la oportunidad al juez de familia y al notario de no interpretarla de la manera que el Congreso la ha dejado establecida, porque finalmente puede presentarse una excepción de Pero el Congreso no ha constitucionalidad. querido. Por eso, entonces, El Congreso no ha querido meterse en esa pelea, le da miedo por meterse en eso, esa pelea. ok, el Congreso en el año 2006 hubo un proyecto de ley. Ha habido varios. doctor, por favor, cortico, porque este es el último segmento, entonces los dos también me tienen que dar su Pero- análisis. ¿Cuál fue el del 2006? No, el 2006 Él lo presentaron. lo tengo muy presente porque incluso yo escribí una columna sobre eso, que la tengo ahí recortada en el Heraldo, que se llamaba lo que Natura no da en Salamanca no presta. Y justamente ese era el tema, que si se le quiere hacer un favor a las personas que están realmente, si les quiere incluir, no se les puede poner, no se les puede dejar en manos de unos funcionarios que interpreten las normas, sino que sean claras las normas. Entonces, Pero el Congreso quizás no ha querido comprometerse y dejarle así la labor a los jueces y a los notarios, lavarse las manos. Lo que ha pasado es que el Congreso no ha reglamentado bien el artículo constitucional. Entonces, la interpretación que se da es por vía de la Corte Constitucional de Colombia, que con base en las nuevas tendencias mundiales marca la pauta en primera instancia de que el matrimonio era la unión entre personas, que lo aceptó al principio. Pero ya estamos hablando en otros términos, estamos hablando del concepto de matrimonio como tal, como el matrimonio que tienes tú, que tiene él, que tiene la gente que no está viendo, que es igualarlo a las personas del mismo sexo. Entonces, ahí la discusión es mucho más profunda, como lo dice el doctor. Por sus declaraciones, entonces usted sí está a favor. Yo estoy totalmente, porque Por sus declaraciones constitucionalmente usted no. puede llegar hasta allá. Yo no estoy de acuerdo con llamarle matrimonio a una relación entre dos personas de un mismo sexo. Yo creo que esa relación muy respetable de dos personas de un mismo sexo, en donde tengan preservados sus derechos patrimoniales, pensionales, de la salud, de sucesión, etcétera, se le puede denominar de cualquier manera, menos con el nombre de matrimonio, porque el matrimonio esencialmente, por naturaleza, incluso etimológicamente, quiere decir Es entre hombre y mujer. una cosa completamente contraria. Doctor de la Espriella, su punto para finalizar. No estoy de acuerdo en que sea matrimonio, pero sí estoy de acuerdo en que puede haber todas las uniones que consoliden un cariño, un amor o un interés entre dos personas Con del las mismo uniones, sexo. de hecho, sí está de acuerdo. Como lo acepta en este momento lo acepta la legislación colombiana. Aquí usted puede heredar a la pareja, puede darle asistencia social, puede vincularla con su patrimonio. Pero no es matrimonio. Pero no es matrimonio por lo que dije en mi primera participación, porque va contra natura. Bueno, Es estas injusto. son las posturas de nuestros tres panelistas. Prometemos hacer una segunda parte de este tema porque obviamente pica y se extiende. A ustedes muchísimas gracias por vernos a través de Uniautónoma Televisión. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctores, y a ustedes por su amable audiencia. Hasta pronto.